Televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día. Frente presenta el tema del día. Buenos días, Lucecita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto verlo. ¿Cómo está, abogada? Todo bien. Un placer Me verlo. encanta porque Honduras necesita cátedra. Bueno, ahí mire, Mire, lo conozco hace ¿cuántos años a Denis Castro? Era reportero de Radio América. ¿Verdad? Miren, puede ser controversial, pero es un cientista. Lee, estudia. Y lo que nos falta a los hondureños es cátedra. Es cátedra. Y Denis es cátedra, porque yo sé que es estudioso. Hemos tenido unos debates privados con Denis, donde hasta mi madre muerta me lo mencionó, pero en buen sentido. Pero es catedrático. Mire qué flaco que está, Sí. por la envidia que me tenía a mí y me exhibió aquí en el televisor. Ok. Y ahora mírenlo, estos son de los pantalones cuando estaba en el colegio. Es un estudioso. Félix Ávila, un juez, otro estudioso, otro estudioso. Hoy, aquí tengo un libro, uno de los últimos que me envió. Ya ni puedo. ¿Y qué decir de Ana Pineda? muchas gracias. No, hay que darle cátedra a Honduras, pero no en un sentido desigual. Cuando digo hay que darle cátedra a Honduras, hay que darle opiniones estudiosas, hombre. Hay que darle opiniones estudiosas. ¿Qué decir de Anita Pineda? Otra estudiosa, otra estudiosa. Muchas gracias. No, me complace. ¿Sabe? El Gracias. resumen. El resumen suyo, ¿ok? Ahí está. Me complace tenerlos hoy aquí en frente a frente. Me complace tenerlos hoy aquí en frente a frente. Me traje la ley electoral, Ajá, muy bien. porque es bueno tenerla. Sí, sí, sí. Hasta el Código Penal me lo traje hoy. Porque miren, aquí un montón de gente va a salir chamusqueada, como decimos los hondureños. ¡Qué campaña esta! Y una la campaña Constitución que concita la envidia de los profesionales del derecho. Y me traje la Constitución de la República también. Pero una versión especial, Ah, no. editada exclusivamente para Renato Álvarez. Y con la ley orgánica del Congreso, aquí Sí. viene también, y con todas las reformas. No ha hecho ninguna reforma Redondo, es que Redondo hace reformas artificiales, verbales, dichas en cadena de televisión y radio. Ocurrencia se llama. Ya se te olvidó que él fue el secretario de la Junta Directiva que yo presidí, la primera en la que se hubo una convocatoria extraordinaria. Y a él le pregunté, ¿hay quórum, señor secretario? ¿Hay quórum, señor presidente? Me dijo. Ah, bueno. Y ahora dice que es ilegal. Este me lo regaló el abogado Félix Ávila. Proceso penal hondureño, Código Procesal Penal. Aquí lo acompaño del Código Procesal Penal. Y me envió un libro, pero lo dejé en mi casa, en Támara. Y no sé por qué razones pensé subirlo, pero se me fue. ¿Lo trajo usted? No, bueno, Lo tiene en la memoria, ¿verdad? sí, seguro. ¿Qué más? Se me ocurrió traer este de Ben Ansel. Ujú. ¿Por qué Le fracasa? faltó traer Cómo mueren las democracias, ¿Cómo mueren las demás? de Steven. Yo tengo ese libro. ¿Lo tienen? Yo lo tengo. Sí, le faltó ese. Sí. Y de Levinsky y Ziblatt, que son dos profesores de Harvard que justamente analizan varios países de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, Sí. también Rusia, y se contestan cómo mueren las democracias, ¿Cómo mueren cuáles las son los democracias? factores que provocan esa muerte de manera acelerada.
Y yo quiero comenzar con una expresión, porque hoy ustedes van a ser aquí protagonistas al 100%. No, gracias por la invitación. No, ya. A mí me agrada tenerlos. Miren, a este servidor de ustedes, hasta que no le demuestren científicamente todo esto que está en debate, ¿saben qué voy a creer? Que aquí hay en este instante distractores políticos para rehacer campañas electorales. ¿Está abierto el canal? No, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok. Estos dos televisores aquí, derecha e izquierda, es televisión abierta, al aire. Ya este es interna. Ya estas pantallitas es para ilustrar con gráficas. A este servidor, mientras no se le demuestre científicamente todo lo que se dice, voy a creer que un montón de ruidos que hay en Honduras en este momento son distractores políticos para rehacer campañas electorales. Bueno, miren qué gama de preguntas tenemos hoy. Ana Pineda, ya lo hemos consensuado sobre los temas a los que quiero que se refiera. Félix Ávila, desde ayer muy temprano, cuando surgió la controversia, me ha emitido así de manera resumida sus reflexiones jurídicas, porque les digo, lo que yo quiero hoy es cátedra, cátedra para que se ilustre bien Honduras. Y no digamos Denis Castro. Ayer tuve que pararme en la carretera porque este hombre, yo le digo, ¿cómo lo voy a atender? Le digo la llamada, si voy manejando muchas veces, me paré porque me dio un montón de reflexiones, de pensamientos jurídicos que dije yo, vale la pena tener a estos hombres y mujeres frente a frente hoy. Entonces miren, la gama, ahí no incluye las suyas, pero yo las tengo aquí en la cabeza. Lucecita, el espacio es suyo para que envíe esa misilada de preguntas hoy a los hondureños. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados televidentes en pantalla. Tenemos algunas de las interrogantes de hoy para que usted pueda enviar su opinión al número de WhatsApp y también a la red social Frente a Frente HN. ¿Qué tiene que observarse en los próximos días? Verificación técnica. ¿Qué peritos analizarán los audios? ¿Qué metodología se usará para determinar si fueron generados, manipulados por inteligencia artificial? Transparencia del proceso. ¿Se podrá acceder al objeto de prueba? ¿Se respetó la cadena de custodia? ¿Se garantiza la independencia de los peritajes? Otra pregunta, reacción política. ¿Cómo responderán los partidos, la sociedad civil, la prensa? ¿Afectará la credibilidad del proceso electoral? Consecuencias legales. Si se confirma que los audios son auténticos, ¿habrán imputaciones formales? Si se confirma manipulación, ¿quién responderá? Impacto electoral. ¿Cómo influye esta acusación en la opinión pública, en la confianza electoral, en el ambiente electoral general? Estas son las preguntas de hoy jueves en Frente a Frente. Usted puede enviar su opinión 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Frente a Frente presentó el tema del día. Y los 11 minutos que nos consumió Luis Redondo los respondremos después de las 9 de la mañana para que ustedes desarrollen sus pensamientos aquí. Pero primero la pausa comercial. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: ¿está Honduras pasando de sembrar hoja de coca a producir pasta? Entre otras noticias, van a ver un pueblo enardecido, advierte Asfura tras difusión de audios. En medio de la polémica, hija de José López la defiende con emotiva carta. Xelajú elimina el Real España y avanza a la final de la Copa
centroamericana. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Recuerde opinar las preguntas de hoy. ¿Qué tiene que observarse en los próximos días? Verificación técnica. ¿Qué peritos analizarán los audios? ¿Qué metodología se usará para determinar si fueron generados, manipulados por inteligencia artificial? Transparencia del proceso. ¿Se podrá acceder al objeto de prueba? ¿Se respetó la cadena de custodia? ¿Se garantiza la independencia de los peritajes? Envíenos sus comentarios al número de WhatsApp y también a nuestra cuenta Frente a Frente HN. Me está haciendo una sugerencia, Ana. ¿Cuál es la sugerencia, Ana? Que usted vivió una situación similar en el que motivaba a la población a hacer un determinado tipo de inversión y tuvo que salir diciendo que no era usted, que se trataba... Sí. Sí. Exacto. Dígame. Hay gente que me pregunta, Renato, ¿y cómo se hizo rico con los bitcoins? Es que, por favor, no se dejen manipular. Pero es que es usted, Renato, es su voz. Por ahí vamos. La cátedra nos va a hablar de eso, de los audios. Y quizá no es de la perspectiva técnica. Y en algún momento, si tenemos la oportunidad de hablar con de grandes, lo vamos a conectar con el programa. Vamos a hablar desde la perspectiva jurídica, del Estado de Derecho, de la demostración científica de que eso no fue manipulado por inteligencia artificial, porque les digo, este servidor, mientras no le demuestren lo contrario, va a seguir creyendo que aquí estamos creando ruidos como distractores políticos para rehacer campañas electorales. Comencemos con los audios. Es que este hombre ha escrito, este hombre tiene libros sobre toda esta temática. Félix Ávila. Por favor, Félix. Gracias, Renato. Muy buenos días, doctor Denis Castro, abogada Ana Pineda. Un gusto estar aquí. Bueno, mire, yo creo que este tema de los audios debe partir en primer lugar del origen, porque en algún momento creo que se ha dicho, bueno, si se comprueba la autenticidad de las grabaciones, de los audios, y de repente, entonces todo está bien. No, el tema es partir del origen de los audios. ¿Por qué? Porque vamos a empezar diciendo que la Constitución de la República garantiza a todos la inviolabilidad de las comunicaciones. Es decir, todos debemos estar tranquilos, garantizados que lo que hablamos, que lo que escuchamos, con quien nos comunicamos es exclusivamente de nosotros y ese espacio es tan sagrado, privado, que ni el Estado puede meterse en ese espacio. Obviamente, ya se sabe de que ese espacio tan sagrado cede en determinadas circunstancias ante ciertas necesidades especiales, como es, por ejemplo, descubrir un delito. Por razones de intereses colectivos, como es el descubrimiento de los delitos, entonces es que se requiere entonces obtener una prueba. Es decir, se está investigando un crimen, el narcotráfico, la criminalidad organizada. En ese contexto es legal que el Estado autorice la escucha. Lógicamente ya la Constitución de la República, las leyes han desarrollado la manera en que entonces las autoridades pueden ingresar o penetrar en ese ámbito tan privado. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, cuando vemos que el objeto de estos audios fue exhibido aquí en este foro. Por lo menos la USB, ¿verdad? Sí, correcto. El contenido ahí donde se contiene estas grabaciones fue exhibido aquí por una persona que no tiene nada que ver con la investigación criminal, que no es un fiscal. Además, aunque lo fuera, eso es prohibidísimo. Ya la ley establece que todo lo que se obtenga mediante una intervención telefónica, si es que se hace, eso es tan delicado que solo intervienen las personas ya autorizadas. El fiscal que interesa en el contexto de la investigación y le solicita al juez, el juez que la autoriza
y los técnicos que en la Unidad de Investigación de Comunicaciones del Estado son los únicos que van a tener acceso y al final eso es llevado a un fiscal, pero nada de eso se puede ni siquiera publicitar. En ese orden de ideas, yo creo que lo primero que debe verse cuando se presenta un dispositivo de eso como denuncia, las preguntas que debe hacerse el fiscal es, para iniciar la investigación, si es que hasta ahora se va a iniciar a partir de ese momento, entonces, ¿cómo se obtuvo ese dispositivo? Entonces, esto no es, por ejemplo, es decir, es que el dispositivo es el material, pero el material es el contenido de ese dispositivo, es decir, miles de datos que están ahí y que de repente, en este caso se habla de audio, de escuchas, de conversaciones de personas. Entonces la pregunta que nos podemos estar haciendo y yo me hago es ¿cómo se obtuvieron? Es decir, aquí el tema es que si esto prospera y ya en el contexto de una investigación criminal tendrá que develarse ahí qué fue lo que ocurrió, si de verdad hubo si se inició con un proceso penal o una investigación en curso. Le y no lo estoy sabemos. entendiendo que usted nos está transmitiendo. Pidió el fiscal a la autoridad competente escuchar ciertos audios en las comunicaciones privadas de algunas personas. Así es. Autorizó el juez competente que lo que le estaba pidiendo el fiscal se materializara, se concretara y que se pinchara los teléfonos de algunas personas. ¿En qué momento el fiscal le pidió a la jueza respectiva que autoriza si se pincha o no teléfonos para intervenir comunicaciones privadas? ¿En qué momento le pidió que intervinieran los teléfonos de Cosette López, de un militar activo, de Tomás Zambrano? ¿En qué momento la jueza autorizó que se pincharan los teléfonos de esas tres personas? Sí, correcto. Eso. Así lo estoy entendiendo. Así es, Renato. Y luego después, si todo eso se hizo también de manera correcta, es decir, si no se excedió, porque el tema es que esto es tan delicado que de repente se debe pedir la intervención del teléfono de persona A, persona B, pero de ahí si allá en la intervención aparece de que yo puedo hacer todo, que me excedo incluso en el tiempo y una serie de situaciones que son de procedimiento, ahí eso se violenta, aunque haya existido una habilitación, una autorización judicial, se va a violentar, se va a viciar todo el material y no podrá utilizarse. Entonces, mire, aquí hay algo que hay que partir de ello y es la legalidad, el principio de legalidad que rige el Ministerio Público y toda la actuación procesal penal y el principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público que está establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código Procesal Penal y donde claramente dice que los fiscales deben de desechar incluso aquellos medios de prueba o elementos de prueba que consideren que son ilegales y además de eso proceder contra quienes hayan obtenido medios de prueba de cualquier naturaleza de manera ilegal. Entonces, en este caso, lógicamente miramos la comparecencia del fiscal general, pues, lógicamente es el fiscal general, se respeta todo esto y entendemos, ¿verdad?, de que si eso ocurre, si él ha salido allí es porque de repente existe una investigación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? De repente si presentan un proceso penal, ¿verdad? Y ya será una defensa técnica que debe rebatir todas estas cosas. Pero mire, si el inicio pueden ser pueden ser reales las voces de esas personas, pero si no se obtuvieron de manera lícita, el proceso está acabado, es decir, no sirve. Es decir, podrán aquí presentarse los requerimientos, ir donde los jueces, es decir, todo el mundo estará alineado, pero tarde o temprano eso va a caerá por su propio peso. Que en una investigación objetiva, pensemos que el Ministerio Público le está dando el derecho a la duda, si se quiere, que está bien. Entonces yo creo que se debe permitir. Ya hay personas que dicen, no soy yo, esa no es mi voz. Entonces yo creo que aquí se activa el derecho de defensa de estas personas, se activa los derechos
constitucionales que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de comparecer, ya sea personal o con abogado, al proceso de investigación, y el fiscal lo debe permitir para que decirle, oiga, yo no soy la persona que estoy en esos audios, esa no es mi voz. Entonces, es decir, para evitarse un proceso penal, digamos, viciado, grosero, entonces estas personas mencionadas, eso es lo que dice la ley que debe hacer. Y la Fiscalía, hasta que se demuestre, como bien dijo usted, con la participación de las personas involucradas, que tendrán derecho también, ya en un proceso de investigación, a presentarse, a pedir que se haga una pericia, y luego, por supuesto, seamos realistas, y es que si el origen está viciado, definitivamente no sirve, no Sí, sirve que aquí para nada. hay preguntas elementales que me imagino con un juicio independiente. Marlon Ochoa, ¿y de dónde obtuviste esos audios? Marlon, explícanos el origen de esos audios, porque el fiscal no sabía. Si el fiscal sale ayer, porque Marlon le lleva buena USB. Eso es lo que se entiende. Marlon, y antes que vos tocaras esa USB, ¿quién más tocó esa USB? ¿Quién te la entregó a ti? Eso se llama cadena de custodia. ¿Ha existido esto? Yo lo estoy traduciendo así, con la mayor sencillez. Usted lo ha entendido correctamente. Denis Castro. Bueno, muchas gracias. Estar aquí con la abogada Ana Pineda y Félix y en este programa. Mire, lo que se refería a don Félix se llamaba la cadena de autenticidad, se llama la cadena de autenticidad, antes llamada cadena de custodia, pero igual, es la misma cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Correcto. Renato, yo encuentro este objeto, y este objeto, no estoy hablando de este en específico, se lo voy a entregar al Señor. Yo tengo que anotar que se lo entregué a Félix Ávila siendo las 6:42 de la mañana o 7:35, lo que sea. Él me lo recibe, fírmeme acá. Él lo tiene y él sabe que no lo puede conservar más allá del tiempo prudencial para obvias circunstancias. Por ejemplo, cuando son los biológicos, se descomponen. O como cuando en entrada de Copán yo fui a un juicio donde un agente de la policía de la ATI conservó un proyectil, dijo él, en mi bolsillo lo he tenido 2 años. ¿Me escuchó? Sí. Me escuchó, va. Él tiene que dárselo a usted, que es el jefe de control de evidencias, y usted a la persona que tiene la llave del almacén. Eso se llama la cadena de autenticidad, a efectos de que cuando el perito que está allá se vaya a pronunciar, lo primero que un buen perito debe de tomar en cuenta es, ¿y esto de dónde salió? Y revisar la cadena de autenticidad y hacerle una evaluación. Si encuentra, entonces todo perito forense tiene que saber de cadena de autenticidad. Es algo sine qua non. Perito que no sabe de cadena de autenticidad no puede ser perito. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque se necesita que lo que yo me voy a pronunciar tenga la autenticidad jurídica, la legitimidad como tal de que es transparente como esto llegó a mis manos. Desconozco yo cómo al señor Ochoa, creo que así se llama, ¿de dónde sacó eso? Y todos lo desconocemos. ¿Ok? Y no se puede crear una cadena porque los que firmen para atrás tienen responsabilidad criminal. Aquí hay 2 penalistas, ¿verdad?, que pueden ratificar lo que yo le digo. Entonces yo, el perito, no me puedo pronunciar sobre algo que no tiene origen primigenio sobre la autenticidad. Aunque me lo mande el señor fiscal, desisto, señor fiscal, sin que se considere una falta de respeto, pronunciarme sobre algo que no tiene legitimidad. Eso convierte al perito a una persona altamente valuable, altamente profesional, y nace un prestigio para esa persona, cosa que en nuestro país no existe. Le quiero contar que la manipulación de las evidencias es histórica en este país. En el Ministerio Público
se ha incendiado 2 veces el almacén de evidencias en San Pedro Sula, pero incendiado. Se han robado evidencias. La plata, que es una evidencia, una fiscal la tomó y la derrochó, entiendo yo, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio Público hace días, no actualmente, hace días perdió el horizonte en materia de investigación criminal y para mí el horizonte en materia pericial. Yo pedí la intervención cuando yo fui diputado hacia ese sistema, porque le quiero contar que ahora resulta que en la política quieren controlar a los peritos forenses. Así como se hace el lawfare, que es la persecución que ellos le pueden hablar a usted perfectamente, el uso del sistema de investigación y el uso del sistema judicial para persecuciones a determinadas personas. Eso se está usando en el mundo actualmente. Solo permítame, porque usted, aparte de ser médico con orientación forense, es abogado. Ok. Estrictamente en derecho y como Estado de Derecho, ¿hacia dónde va cualquier potencial imputación por algunos delitos del Ministerio Público hacia estas personas que han salido supuestamente en esos audios? Con todo este descontrol que no sabemos cómo se produjo la intervención, si fue intervención, si es manipulación, cuántas huellas hay en esa USB, cuántos han tocado esa USB, ¿hacia dónde va? Estrictamente en derecho. Si esto se convierte en juicio. Y con esas penalidades que le acabo de mencionar, que no hay autenticidad, se llama prueba impuria lo que se va a periciar hasta el momento. Es una prueba impuria, mientras no se demuestre lo contrario. Y si da origen a un juicio, es un juicio que solo la admisibilidad, en solo la presentación, realmente un juez que tenga el carácter... Independencia. Dice no, lo esto puede es declarar cualquier cosa inadmisible. menos serio. Lo que ocurre en muchas naciones se declara inadmisible. Impuricia. Porque se usa el sistema judicial basado en algo que no tiene el contexto del requisito procesal penal, porque hay una garantía que tiene cualquier indiciado, que es el debido proceso. Pero el debido proceso no es judicial, es en todo. Y uno de ellos es el debido proceso investigativo. Impuricia es sinónimo de impureza, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. Ana Pineda. Bueno, Renato, yo creo que debemos recordar que en los últimos años en nuestro país no es este el único audio que hemos escuchado, con lo cual podemos aseverar que hay una práctica continuada para estar llevando a cabo intervenciones sin autorización judicial. He escuchado audios de magistrados que les han intervenido sus comunicaciones, políticos de oposición. Hace poco, unos cuantos meses, vimos a 3 ciudadanos, incluyendo personas de tercera edad, que en un chat cruzaron frases en las que atribuyeron que allí había una conspiración contra la forma de Estado, de gobierno y contra el expresidente Zelaya, y también vimos que se les dictó auto de formal procesamiento a esas personas cuando esos audios públicamente se habían conocido primero y posteriormente la declaración del fiscal. ¿Qué nos está diciendo todo este escenario donde hemos visto una práctica recurrente de intervenciones telefónicas? En primer lugar, que no se está respetando la Constitución. La Constitución garantiza a toda persona la inviolabilidad de las comunicaciones y también los tratados internacionales están garantizando la inviolabilidad de las comunicaciones. Y Honduras cuenta con un marco legal para llevar a cabo una intervención de las comunicaciones y es la ley especial para la intervención de las comunicaciones privadas. Y esa ley establece todo el procedimiento que se va a llevar a cabo y lo desarrolla en 2 etapas, una etapa administrativa y una etapa judicial.
¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues en primer lugar, como es una técnica especial de investigación, es una herramienta excepcional que la propia ley establece que se debe de llevar a cabo cuando se trate de delitos de criminalidad organizada y de criminalidad no convencional, es decir, de delitos graves. La persona está siendo investigada por la comisión de uno de esos delitos, pero usted dice, yo puedo tener una mejor prueba si intervengo a esta persona, y de esa forma se pide la autorización a un juez de garantía y se le dice de manera escrita y motivada por qué razón usted quiere intervenir ese teléfono. El juez valora en ese caso si lo que le está pidiendo va a resultar una prueba lícita, pero además de eso va a ser una prueba útil, va a ser una prueba pertinente, y valora bajo un test de proporcionalidad que como juez garante de derechos va a hacer, y se va a preguntar: ¿es necesario, es estrictamente necesario que yo la intervenga, o existe otro medio a través del cual ellos pueden obtener la prueba de que esa persona participe en el delito que se está investigando? Y después se pregunta, ¿es idónea? ¿Verdad? Realmente alcanza el fin, el objetivo que se busca a través de la intervención telefónica, o no lo habrá logrado ese objetivo. Y por el otro lado, es proporcional, se ajusta a las previsiones que constitucional y convencionalmente se llevan a cabo, y de esa forma se autoriza. Cuando está autorizada, hay una unidad de intervención de las comunicaciones que depende de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, y a la vez esta dirección del Consejo de Defensa y Seguridad, que autoriza que se grabe, primero que se escuche, que se grabe, que se registre y que se entregue bajo esa cadena de autenticidad lo que se le va a llevar al juez como prueba. El juez va a valorar el cumplimiento de todos esos requisitos, y si tiene objetivamente las condiciones de licitud, entonces lo va a valorar. Correcto. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Y le pongo el caso de esos 3 señores. Lo que nosotros vimos fue algo similar a esto, y hubo un juez que, sin preguntarse en la licitud o de la forma como se habían obtenido esos audios, lo consideró válido y declaró auto de formal procesamiento. Cuando, si yo me encontrara en la condición de haber sido jueza en materia penal, lo primero que yo diría: estoy ante una prueba ilícita, ningún juzgado o tribunal de la República, ningún juez de garantía autorizó esta intervención, por lo tanto, yo aquí no tengo más nada que hacer, sino que partir de considerar una prueba nula, una prueba espuria, una prueba ilícita, y consecuentemente no me sirve para que esa persona entre al proceso. Sí, solo recuerdo lo que dijo el fiscal en ese caso que usted menciona, que le habían llegado denuncias. Esa fue la expresión y el argumento, que le habían llegado denuncias. Renato, yo fui víctima de una intervención telefónica, no yo, sino otro diputado, y eso salió a la luz pública. Yo quiero decirle que en el pasado, a mí se me ofreció ese cargo de la central de escuchas telefónicas. Yo lo decliné. ¿Por qué razón? Porque no había el contexto legal completo, como acaba de poner la abogada Ana Pineda. ¿Y ahora sí lo hay? Y ahora hasta hay jueces de intervención, ¿verdad? Exclusivamente para eso. Y resulta que le quiero decir también que no es cierto que solamente el Estado tiene esos equipos. En aquel entonces se me mencionaron aproximadamente 6, no digamos cuánto hay ahora, porque acuérdense que la frecuencia de los celulares es una frecuencia FM, que no está en el dial del radio, y esa frecuencia es captable con aparatos móviles siguiéndola a usted en su carro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde vamos? El antecedente de Honduras es extraordinario. Esto se usa para efectos políticos, para efectos mercantiles en el mundo, para efectos militares, pero en Honduras para mantenerlos en un circo constante.
ahí vamos, ahí vamos. El sábado pasado yo recibí un emisario en mi casa, que el comisario Giovanni Barahona, ¿cómo se llama la institución delegada por el Estado para pinchar los teléfonos? La Unidad de La Investigación UIC. de Comunicación. Correcto. Que el comisario Giovanni Barahona quería participar un frente a frente, no sobre esta temática, porque esto explotó hasta ayer, sino sobre las escuchas telefónicas. Renato. Comisario Giovanni Barahona, hoy es el momento, porque en la tarde comencé a investigar. Ay, Renato, me dicen, dicen que al lado de esa institución es donde hacen las escuchas. No he ido todavía para verificar qué edificio, qué instalación, si es del Estado o es privada, Debe está al ser. lado del edificio donde funcionan las escuchas legales. Por favor, abogado Ávila. Bueno, sí, yo quiero también aportar aquí, ampliar el hecho de que en estos procesos penales donde se discuten las voces, donde hay escuchas telefónicas, hay que tomar en cuenta que la tecnología ha evolucionado por lo menos en estos 25 años muchísimo, porque antes era inconcebible este tipo de cosas, por ejemplo, los chats de grupo en las redes sociales, por ejemplo, WhatsApp y estas otras. Entonces hay que tener en cuenta que puede ser válido, porque hay que decirlo, que un proceso penal prospere a partir de repente De mensajes en chat. la mensajería. Ok, muy y bien. que las personas en un grupo de chat entonces hayan grabado y luego después denuncien, por ejemplo, que en un grupo de chat se esté diciendo algo que puede configurar un delito. Entonces aquí la discusión ya no es, ¿verdad?, si ha intervenido el Estado en la obtención de ese medio de prueba, porque nada tendría Pero de que ver. ¿quién mide en qué contexto se Claro. estaban mensajeando Claro, los de ese grupo? es la legalidad. Si era porque fueron compañeros, si eran amigos, Sí, si eran correcto. bromas. ¿Quién mide cualitativamente eso? Esa es la legalidad. Tiene Correcto. que pasar para el juez para que determine un sinnúmero de cosas. Y antes de lanzar un requerimiento fiscal, antes de irse con una acusación que tal vez en este momento se puede sostener porque quizás el sistema se alinea y todo, estas cosas vienen los recursos y todo, y entonces caen por su propio peso, como lo digo, ante unas impugnaciones. Desgraciadamente, el tema es que los procesos, el derecho penal es la herramienta más drástica, más fuerte, como nosotros los juristas decimos, y solo debe utilizarse ya como última opción, como última ratio. Pero los estados generalmente utilizan el derecho penal con fines de amedrentar a la sociedad. Es decir, sí, el derecho penal es un método de control social, lo sabemos muy bien, pero no debe abusarse de él. Correcto. Abogado, usted me pidió la el palabra. más manoseado código Sí, en el Renato, yo Congreso. creo que en este caso... El más manoseado código del Congreso El Código Penal. es el Código Penal. El Cada Código 4 Penal. años, cada gobierno El Código presenta Penal. iniciativas, cada 4 años. Sí. Y si es posible, cada año. Y tiene un aspecto cada vez buscando mayor impunidad a los que estén en la administración pública en el momento. Han sido los grandes Es conflictos. que creo que este Código Penal lo han hecho y rehecho a la medida de las camisas de los autores que hacen las leyes en Honduras. Es lo que me quiso decir. Ana. Sí, únicamente para que la población lo entienda, las escuchas telefónicas, la intervención telefónica es una herramienta excepcional de investigación penal. Cuando las escuchas telefónicas, al margen del procedimiento, se llevan a cabo, se están convirtiendo en una herramienta extorsiva de la oposición política o de un funcionario o funcionaria para que haga o deje de hacer algo. Y eso no debemos permitirlo. Debemos partir del hecho de empoderarnos, que nosotros tenemos derecho al secreto de las comunicaciones y que hay mecanismos para hacer valer ese derecho y no tolerarlo. Por el otro lado, hay que entender que solo el Estado y con fines de investigación penal
puede llevar a cabo este tipo de intervenciones telefónicas. Si hay empresas particulares, 5, 6 o más empresas particulares que operan en Honduras prestando ese tipo de servicio, aquí es donde debe de actuar el Ministerio Público y inmediatamente enjuiciar a los responsables, porque están cometiendo un grave delito. Ninguna otra autoridad que no sea el propio Estado y con fines de investigación penal puede llevar a cabo esas investigaciones. Elevo otra pregunta. ¿Estamos con estos audios ante una extorsión política? Mire, Renato. Solo permítame. Quiero hacerles una pregunta, si breve, una respuesta breve para luego ir a la pausa comercial. Aunque los 11 minutos que nos consumió Redondo, ya les dije, los vamos a recuperar. Usted ha sido juez. Así como están las cosas planteadas, con estos audios, breve, configuraría, no, al final quien va a configurar el requerimiento fiscal, tenga o no la razón legal, es el Ministerio Público. ¿Cómo reaccionaría como juez usted? En el contexto en el que estamos, si se configura las imputaciones del Ministerio Público contra estas 3 personas. Lo primerito que diría como juez. Si fuesen ciertos los audios. No. En el contexto, bueno, ¿cómo está planteado? ¿Cómo está planteado esto? En el contexto actual, un juez es un tercero imparcial, garante de los derechos y libertades fundamentales de las personas sometidas al proceso. La primera pregunta que yo me haría, ¿cómo se obtuvo este audio? Y si no hay un juez que haya dado la autorización y esa persona no esté siendo objeto de investigación y se tiene una escucha de él que se está aportando como prueba, sencillamente la valoro y la declaro como prueba ilícita. Prueba ilícita. ¿Y usted es abogado? En el mismo caso que le planteo a Ana. Sencillo, Renato. Mire, el juez es independiente, el Ministerio Público pretende una acusación, la presenta y obviamente todos sabemos, ¿verdad?, que ante una situación de esto el juez debe explicar en el requerimiento cómo obtuvo esa prueba. Entonces, un juez, esto es elemental, esto es pacífico, debería ser pacífico hoy día ya con más de 23 años de doctrina que tenemos, que si como juez no se demuestra el origen lícito de esos audios, aunque fueran reales, aunque las voces fueran reales, pero si el juez ahí no tiene que hubo la autorización judicial, que no se hizo conforme a lo que la abogada acaba de decir en la Constitución y lo que establece la Ley Especial de Intervención de Comunicaciones, el juez pues desecha ese requerimiento, es decir, pues prácticamente mire, rechazar un requerimiento de plano por un juez es la cosa más difícil, casi no se da, pero perfectamente podría hacerlo un juez a rechazarlo porque puede razonar perfectamente que es prueba. Para no hacerle la misma pregunta a Denis, estamos hablando hipotéticamente aquí, estamos hablando hipotéticamente, pero en base a realidades que estamos viendo irrefutables en el país. Denis, podemos tener la garantía los hondureños que tenemos un poder judicial independiente en este momento como para considerar lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Procesal Penal, lo que dicen los tratados. ¿Puedo tener la confianza que hay jueces? Creo que sí los hay. Pero en este contexto, ¿puedo tener confianza yo en la independencia judicial para que materialicen todos los argumentos jurídicos que ustedes aportan ahora mismo? Tengo 2 cosas. Una cosa es un Estado, como usted lo configura, y el Estado ideal, y los hechos hablan por sí mismos, que es la verdad objetiva. Todos ambicionamos un Estado de derecho como lo planteó la abogada Pineda. Pero en la práctica hemos visto jueces hace poco que por resolver como estimaron conveniente han sido sancionados. Eso le demuestra a usted con un hecho fáctico que no hay independencia, sino sujeción de los jueces. Y los jueces pueden ser llamados, o si no, los expedientes se elevan para revisarlos y se da una instrucción. Honduras no es la excepción, no puede ser la excepción, por eso hay una
clasificación de independencia y de muchos requisitos para el prestigio de un poder judicial. Quiero que usted sepa que Honduras no ocupa ni la mitad para arriba de los primeros lugares, sino de abajo para arriba los primeros lugares. O sea, estamos en la cola. Correcto. Con independencia judicial. Ahora espérese. Los dos expositores que ustedes tienen solo hablaron hasta ahorita y hemos hablado los tres. ¿De dónde viene esa evidencia? ¿Y usted cómo sabe que esa famosa evidencia que tanto circula es o no es de una persona? Ok, hacia ahí voy, pero después de la pausa. Hacia ahí voy, solo que vamos a cortar los temas porque hay tantos temas. Yo no me quiero olvidar de esa petición de Roosevelt Hernández al Consejo Nacional Electoral. Yo no quiero relegar esa autoconvocatoria y la actitud de desprecio de Luis Redondo a la autoconvocatoria y lo decidido ahí para extender el periodo de sesiones ordinarias. Por favor, yo quiero aprovechar la cátedra hoy en frente a frente, porque cuando habla la cátedra, habla la ciencia. Los catedráticos no hablan perradas. Vamos a la pausa. Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Tenemos opiniones a través de redes sociales. Donald Funes opina: el aspecto técnico de esta situación, autenticidad, es irrelevante cuando la intención de la pantomima es política. ¿Qué más pueden hacer con tanto miedo a la voluntad popular? Solo queremos votar todos en paz e iniciar a construir juntos un futuro sin rencor y con fe en Dios. Los pícaros ahora tienen como pretexto que todo es inteligencia artificial, antes la llamaban delay. Pongamos un alto a tanto cinismo de los políticos, así Honduras nunca saldrá del atolladero. Supongo que en este tema es improbable que sean imparciales los entes de justicia, pero la oposición debe darle gracias porque por tanto de Jamén ejecutado veo más rechazo al oficialismo, opina Fernando Lagos. José Mario escribe: evidente erosión del Estado de Derecho a manos de políticos sin intenciones patrióticas. Nadie vence antes de ir a elecciones. A la vista, manipulación estratégica ante las últimas encuestas para justificar caos y malpugna electoral. Es tiempo de prosperidad, orden y justicia. Escribe otro ciudadano: libre ha tornado el Estado de Derecho hondureño, que de por sí estaba debilitado en su forma más frágil. Manipulan y politizan las instituciones a su conveniencia. El pueblo hondureño no es tonto y en las urnas escucharán nuestra voz, rechazo y repudio. Solo recuerden que Cosette dijo que seguramente Marlon obtuvo esos audios de manera ilegal y ahora es que viene diciendo que son hechos con inteligencia artificial. Súmele que también dijo que se había sentido mal de salud y en los audios también lo confirma. Juzguen ustedes. Otra opinión: el escaso recurso tecnológico y el pobre personal en investigación informática nos dice que el Ministerio Público no tiene pruebas sólidas. Recuerde el caso de Aníbal Barro y Angie Peña. Se les va a caer la acusación. Aparte de ello, son pruebas ilícitas por la forma en que se obtuvieron. Posiblemente nunca sepamos con absoluta certeza si los audios entre Cosette López y Tomás Zambrano son reales o no, pero su divulgación dejó algo claro: el repudio del pueblo hacia Libre es tal que muchos prefieren creer que los audios son falsos antes que creerle al gobierno. Buen día, licenciado Renato. Con el bla 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 de Luis Redondo, lo que es inaudito es que en 3 meses no ha podido convocar al Pleno del Congreso, y porque habla de la comisión permanente, o es que piensa que instalará una como tal. ¿Acaso desconoce la asamblea autoconvocada? Dice más 70 departamentos, dice Gumercindo Hernández, diputados, más de 70 diputados. Gumercindo Hernández: la verificación era antes de presentarlos. Esos señores son expertos en meter las patas. Su desesperación los está haciendo meterse en terrenos prohibidos. Sin embargo, cuando la ignorancia y la maldad se juntan en el poder, sucede lo que está sucediendo, opinan los televidentes a través de X. Continúa escribiendo, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp.
Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Bueno, continuamos con Frente a Frente. Esta mañana, Denis Castro Bobadilla, Félix Ávila y también la abogada Ana Pineda. En resumen, creo que ustedes ya lo han dicho todo. Ya su pensamiento ha quedado... Yo le hice una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y usted cómo sabe que esa grabación son las personas indiciadas? Ah, ok. Lo dice el fiscal general Joel Zelaya. Él no puede decirlo. Discúlpeme, pero él no puede decirlo. Ni los dos invitados que usted tiene aquí. ¿Y Ellos no usted? pueden. No, nosotros, ¿Nadie? nosotros somos los menos que podemos decir, Claro. no podemos meternos Hasta que no en tengan eso. el estudio. Ahora bien, la fiscalía obviamente tiene la obligación de poder determinar que no queda ninguna duda, en primer lugar, sobre la autenticidad de eso. Es más, desde mi punto de vista, y eso es lo correcto, aquí en cualquier parte del mundo, podría ser que una persona esté esté hablando de eso y sea esa persona, pero si se violentó el procedimiento, si se violó la Constitución, no se puede utilizar. Eso está más claro que el agua. Por eso las cosas se hacen bien desde el principio. Una cuestión de cómo va a ser que, por ejemplo, voy a salir yo, va a salir usted, ¿verdad? Que grabó a Ana Pineda en una conversación, lo grabó y luego después va donde el fiscal, mire, procese a Ana Pineda por esto, porque yo la grabé. Entonces, no puede ser. Y luego lo otro, peor es, ¿verdad? Si hay una grabación, una intervención ilegal por los entes del Estado, todavía es más grave porque es el Estado el que está haciendo una intromisión en ese derecho tan importante como es el secreto de las comunicaciones. En ese sentido, creo que el Ministerio Público, yo diría, pues como institución del Estado, no pues le da el derecho de la duda, que las cosas las está haciendo como debe ser, ¿verdad? Aunque anunciar y entregar la prueba a la ciudadanía en general para que hasta haga chistes, se mofe, haga memes de él, no es lo ortodoxo, ¿verdad? En un proceso de investigación, sí. eso no debe ser. Pero pensemos, ¿verdad?, que esa es una nueva modalidad. Lo importante es que el Ministerio Fiscal, conforme a la Constitución y a la ley, si es que va a presentar un requerimiento fiscal, ayer se dijo, es una investigación, también se informe correctamente sobre las conclusiones de esa investigación, que ya la ley procesal penal dice, una vez terminadas las investigaciones, el fiscal entonces decide qué hacer, archivar el expediente porque no determinó nada, cualquier otra medida, y la otra es presentar el requerimiento fiscal para que las personas se defiendan. Ana Pineda me está mostrando un comunicado que las Fuerzas Armadas, por instrucciones de la Presidenta, va a investigar ahora desde adentro al supuesto militar activo o militares activos que participan en esa supuesta conversación con Cosette López, un político y un militar activo. Sí, una periodista amiga ha tenido a bien enviármelo y justamente dice que en cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Xiomara Castro, se ha iniciado una investigación exhaustiva con el fin de identificar y poner a disposición de las autoridades competentes a cualquier integrante de la institución militar que esté vinculado o brinde apoyo a actos conspirativos que pretendan alterar el proceso electoral o atentar contra la voluntad soberana del pueblo. Y en el segundo explica que el jefe del Estado Mayor Conjunto ha ordenado conformar una comisión especial encargada de investigar y esclarecer los hechos, recopilando pruebas e indicios sobre la posible participación de miembros de esa institución. Con lo cual tenemos un nuevo elemento que evidentemente causa preocupación, en tanto si fuera efectivamente cierto que podría haber un acto conspirativo para desestabilizar el orden constitucional o entorpecer el proceso electoral,
no serían las Fuerzas Armadas las que tienen, de acuerdo a la Constitución y a la ley del Ministerio Público, las facultades de investigar en materia penal, de recabar pruebas o indicios sobre la participación de estas personas. Además que no contarían con la objetividad, la imparcialidad y la independencia que sí debe caracterizar a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Se están enredando. Están Cada vez haciendo más. todo a la inversa en el Estado de Derecho que tenemos. Fíjese que hubo un ciudadano que me llamó la atención sus palabras por lo profundo de la reflexión y decía, lo que están haciendo es por temor a la voluntad, por miedo, decía, creo que decía, por temor o por miedo a la voluntad del pueblo. Si eso fuera así, que yo lo pongo en cuestión en este momento, yo digo, esto puede resultar un boomerang para ellos, porque no están generando ni temor en la población, ni incertidumbre, ni abstencionismo, sino todo lo contrario, un ánimo del pueblo que se predispone de ver tanta inobservancia a la Constitución y a las leyes. Pero es que aquí es tan lógico que primero es el Estado, a través de la institución Ministerio Público, quien tiene que determinar la veracidad o no de esos audios. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Primero que determine el Ministerio Público si eso es inteligencia artificial o es autenticidad, o son diálogos auténticos. Miren, ese es el problema, cuando se va perdiendo credibilidad en las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a creerle a las Fuerzas Armadas la conclusión de esa investigación? Por favor, Denise. Renato, ya hace años, y con las diferentes invitaciones que hemos tenido de tu persona, hemos dicho que, por ejemplo, en el caso de las drogas, Honduras tiene casi 12 instituciones investigando el narcotráfico y no sé qué más, y ya saben los resultados que hay. Son elefantes. ¿Cuál de las instituciones tiene la legitimidad de investigación? Le voy a contar que el CONADE investiga, pero no sirve de nada, en el sentido de que no es vinculante con lo que haga el Ministerio Público. Investiga la ATIC, investiga la DPI. ¿Quién más va a investigar? Y ahora también las Fuerzas Armadas va a investigar ¿qué cosa? Yo creo que la legitimidad de la investigación la tiene el Ministerio Público para materia. Y dependiendo de lo que diga el Ministerio Público, entonces que tome las acciones las Fuerzas Armadas de Honduras. Creo que dependiendo de los resultados objetivos y científicos. Correcto. Ahí es donde debe actuar las Fuerzas Armadas. Y poniéndolos evidentemente a disposición de la autoridad para que sean enjuiciados y castigados como corresponde por conspirar. O pidiéndole disculpas luego. Siempre y cuando sean identificados los parlantes. Sí. Siempre y cuando hayan sido identificados los parlantes. Porque una cosa es lo que hablábamos anteriormente de la cadena de autenticidad, y después el resultado en sí, per se, de la investigación, y si esta investigación acredita o no que es de esta persona, de tal persona, sin lugar a ninguna duda. Pero quiero que usted sepa que los estudios audiométricos fonéticos le dan un porcentaje a usted, es porcentaje de autenticidad como tal. No le van a decir a usted es. No le van a ustedes, no es, le dan un porcentaje. Y el porcentaje con otros elementos de prueba hacen que el juez pudiera tener un criterio. Pero el perito forense, en los sistemas de estos de investigación, que todos los sistemas forenses son comparativos, absolutamente todos. Usted tiene que tener una conversación, patrón, con fidelidad. Es decir, necesito que usted diga este tipo de frases y acuérdese que nuestra cámara sonora, que es la boca, en todo su contexto, los dientes que tenemos, esto que me lo prestó aquí el compañero camarógrafo, solo para ejemplificar, la elasticidad de la fuerza de las cuerdas vocales hacen que yo tenga este timbre de voz. Si yo no tengo fibra elástica, los sonidos agudos no me van a salir. Lo mismo que la abogada aquí presente, todos tenemos también el funcionamiento hormonal en nuestras cuerdas vocales. Entonces, ¿a dónde voy? El estudio comparativo, Renato,
requiere una serie, no es uno, es una serie de peritajes que en conclusión se lleguen al fiscal para que éste diga tenemos caso o no tenemos caso. Y de ahí se decide si presenta o no un requerimiento, pero acuérdese lo que le acaban de decir, la autoridad judicial va a valorar todo eso, la pureza, la transparencia, la autenticidad, la legalidad, la validez y la calidad del perito. ¿Y quién es el perito? Yo le traje un ejemplo al público, mírelo acá, de que es frecuencias. Hay que hacer, Renato, entre otras cosas, la identificación de voz bajo ciertos parámetros. Se tiene que usar, por ejemplo, el espectrofotómetro, que le va a identificar a usted la vibración, los ruidos, y hay otro aspecto que la autenticidad del audio o el contexto lingüístico específicamente, a usted le identifica los modismos que podemos tener en la conversación rutinaria nuestra. Vos, ¿qué onda vos? Ese tipo de frases que son lingüísticos y que en algunas personas nosotros lo notamos. Que haya. Y esa persona usted lo ha visto en varias conversaciones. Que haya. O los muletas del lenguaje. Eso se llama el contexto lingüístico. Un aspecto. Está la autenticación del audio. En los cortes, la edición, la manipulación digital, que usted la puede apreciar con este aparato que acabo de decirle. El análisis acústico. Si hay distorsión, si hay, por ejemplo, usted puede grabarme ahorita, pero está hablando el camarógrafo con aquella persona y la muchacha y todo este contexto operativo, eso se escucha al fondo. Entonces se requiere esto como pureza y esto con lo que usted tiene para hacer la comparación. Y hace usted un traslape, pero le da un porcentaje, no le da la firmeza. En el campo forense hay estudios que son 100%. Mire, yo con esto, y aquí le paso a Félix Ávila. Esa investigación de las Fuerzas Armadas, sin antes tener la investigación plena, la certidumbre si son diálogos artificiales manipulados, hechos con la inteligencia artificial o no. Si sigue investigando las Fuerzas Armadas eso, se va a convertir en una cacería de brujas. Se va a convertir en una cacería de brujas. Eso no es Estado de Derecho. Pero ¿sabe qué fue lo que más me gustó de todos los mensajes? Muy buenos mensajes. Es tan simple solucionar este momento histórico de Honduras. Simplemente con que, Anita, con que se respete la voluntad de la gente en las urnas. Es tan simple esto, con que se respete la voluntad de los hondureños en las urnas. Pero es que detrás de esa voluntad hay un resto de intereses de todo tipo que todo el mundo manipula y nos está envolviendo en una vorágine que uno no sabe el desenlace. Después de su intervención yo voy a la pausa porque quiero que me hablen de otros aspectos, como el rol de las Fuerzas Armadas y esa solicitud para que les entreguen las actas en el nivel electivo presidencial que oficializaron antenoche al Consejo Nacional Electoral. Y quiero que me hablen también de ese asunto de la autoconvocatoria. Que me hablen de ese asunto de la autoconvocatoria que en cadena de televisión y radio ha despreciado el presidente del Congreso. ¿Quién orina fuera de la nica? Los 70 y pico diputados que sesionaron autoconvocados o quien dice que eso es ilegal. Por favor, abogado Ávila. Sí, bueno, sobre el tema que estamos tocando, mire, aquí lo que yo veo y es peligroso es que se utilice, como muchas veces se llevan requerimientos fiscales muy pobres de investigación y que no se haya comprobado con aquella idea de que si para que el juez dicte un auto de formal procesamiento, libre una orden de captura, detenga a alguien, es suficiente una mínima actividad probatoria, un concepto generalmente muy elástico y que usted lo puede interpretar mínima actividad probatoria como un simple documento. Como mínima actividad probatoria puede ser la necesaria para comprobar un ilícito. Entonces lo que quiero decir es que
puede en apariencia, en cualquier contexto, decir, bueno, me parece, ¿verdad?, de que los audios están bien, y dejemos que esto en el proceso se determine y de todos modos que lo aleguen. Si dicen que no son ellos, que lo aleguen ante el juez. El problema es el enorme daño que se está haciendo. Sí. Entonces aquí vamos precisamente a la utilización, ¿verdad?, de la justicia para fines políticos, o el famoso lawfare, ¿verdad? Y lógicamente yo lamentaría, y mucha gente lamentaría, de que eso ocurriera en un contexto tan delicado y de cara a un proceso eleccionario menos. Por eso me iría a la pausa con el mensaje que escribió el rector de la Universidad Autónoma de Honduras, Odir Fernández. Se puede estar o no de acuerdo con Odir, pero eso es democracia, pues, estar o no de acuerdo con alguien. Pero quiero poner este mensaje, al menos la fotografía del rector. El rector de la Universidad Autónoma de Honduras, Odir Fernández, alertó que bajo el término lawfare se están fabricando expedientes y causas penales con sesgo ideológico y la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social. A través de sus redes sociales, el académico detalló que el lawfare es la instrumentalización del derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar al adversario bajo la apariencia de legalidad. Fernández agregó que en términos garantistas constituye una distorsión profunda del Estado de Derecho, donde el proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, en el que el derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión. El rector alertó sobre esta práctica en el contexto actual del país a pocos días de las elecciones generales. Miren, yo les voy a decir algo, han habido variadas opiniones, pero aquí el rector expuso su opinión. Bueno, acabamos de decirlo, el lawfare, dijimos aquí, es el uso del sistema fiscal, investigativo y judicial para perjuicio de determinadas personas. Y es un instrumento en derecha o en izquierda peligrosísimo para la paz social. Pero aquí lo está diciendo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la principal universidad pública del país, en la que invertimos. ¿Quién da clases en la universidad? ¿De cuánto es el presupuesto anual de nuestra universidad autónoma? Yo sé que dice la Constitución que es el 3% para ellos, pero no sé en términos cuantitativos, 6.000 millones, 6%, perdón, 6%. No sé en términos cuantitativos cuántos miles de millones de lempiras son. Lo está diciendo el rector de nuestra mayor casa de educación superior. Él está alertando sobre el uso del lawfare para fabricar causas penales con sesgo ideológico. Lo está diciendo Odir Fernández. Y miren, aquí Odir está demostrando que los que dijeron que llegaba como títere del gobierno actual, aquí el hombre está demostrando lo que es. Este es un momento histórico para él. Esto es un momento histórico para él. Esto que ha escrito Odir Fernández, el rector de nuestra principal casa de estudios públicas, hay que ponerle atención. Anita, usted quería decir algo antes de irme a la pausa, ahora sí. No, Renato. Ok, miren, ¿qué les parece si retornamos con los asuntos que yo he planteado también? Excelente. Sí, ¿Qué les parece? Bien. ¿Qué les parece? Bien. Ustedes son Muy bien. lectores comprensivos de la Constitución, lectores interpretativos de la Constitución de la República. Han sido jueces, son abogados, así que tienen criterio jurídico para socializar el pensamiento en torno primero a la autoconvocatoria que hicieron más de 70 diputados y que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias. Y lo que Luis Redondo acaba de decir en cadena de televisión y radio, diciendo que eso es ilegal. Y lo otro,
que eso sí ha generado polémica también en el país. Las Fuerzas Armadas pidiendo actas electorales en el nivel electivo presidencial. Arropado de que eso es transparencia. ¿Qué piensan los juristas después de la pausa comercial? Me dice un migrante hondureño que siempre nos escribe, Fred, vital, me dice, estudio de ambas respiraciones, pero la verdad es que somos noveleros. No es admisible y punto, dice. No, pero no lo hace por molestarlo a usted. Es que usted me habla a conciencia. Pues si me dice que para hacer un estudio de estos, bueno, me dice usted que esos laboratorios para determinar así los audios, si corresponden a determinada persona, los laboratorios deben estar bajo tierra y que el único país que lo tiene en América Latina es Colombia. Sí, pero viene Freddy y me dice, no es admisible y punto, me dice. Lo que han ustedes argumentado hoy aquí. En conclusión, pues. Sí, yo creo que esa debe ser la conclusión con la que se debe de quedar el pueblo, que cuando escuche un audio y que es presentado por cualquier persona ante el público, antes de llegar a un juzgado, lo primero que tiene que pensar en este caso es que esa es una prueba ilícita, que no hay condiciones para tener credibilidad y deben mandar un mensaje de censura hacia esa persona que lo está trasladando. Yo tuve la oportunidad de hablar con un magistrado al que no conocía, nunca lo había saludado ni siquiera socialmente y había escuchado un audio de él públicamente y le consulté si efectivamente eso se había dado y me dice sí, y ¿por qué no lo ha denunciado? Y un magistrado me dijo, pero no hay condiciones de denunciar en este momento. Vea qué tristeza, una persona siendo magistrada y diciéndome eso. Entonces yo le dije, sí, internamente posiblemente no las hay, pero acuérdese que internacionalmente usted puede acudir al sistema de protección de los derechos humanos, al sistema interamericano, alegue la excepcionalidad y justifique por qué no agota la instancia nacional y acude directamente al sistema, dado que no hay condiciones de independencia en los entes de justicia y por el otro lado quienes tienen la atribución legal de hacer las intervenciones son quienes las están difundiendo públicamente y de manera ilícita. Pero el público tiene que entender que eso es una práctica constitutiva de delito y no verlo, ni exaltarlo, ni considerarlo como bueno, sino todo lo contrario, debe censurar esas prácticas. Ok, miren, terminemos con esto y yo les sugiero brevedad, porque aunque tengo 11 minutos después de las 9, si podemos evitar quitarle 11 minutos al programa Las Mañanas del 5, lo hacemos con todo gusto. Esa solicitud de las Fuerzas Armadas, primero lo dijo verbalmente Roosevelt Hernández, después puso a otro ahí que que firmara la solicitud de que el Consejo les suministre a ellos las actas de cierre de la Junta Receptora de Votos en el nivel electivo presidencial. ¿Y eso es constitucional, Ana? No es constitucional y justamente es de lo que venimos hablando con el otro tema, que las Fuerzas Armadas, principalmente en este año, ha tomado un rol protagónico en la vida pública que es cuestionable, en tanto contraviene la Constitución y la propia ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Y eso nos pasa, Renato, porque nosotros no hemos sido buenos oidores. En el 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación emitió su informe para que los hechos no se repitan y aquí instruyó a los tomadores de decisiones para que se revisara ese rol que la propia Constitución le da a las Fuerzas Armadas. Y de todos los roles, yo creo que el que está en juego en este momento es el que tiene que ver con la naturaleza de las Fuerzas Armadas, que le establece el artículo 272 y le dice que es una institución permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
cuando le habla de que es una institución apolítica, la condición que le está atribuyendo a las Fuerzas Armadas es de neutralidad política absoluta, que en términos sencillos significa distanciarse de cualquier campaña política, ni de manera directa o indirecta participar en ella. Pero por otro lado significa no tener militancia ni simpatía por un partido político o por una candidata o candidata, de tal forma que candidato o candidata, Sí. de tal forma que se vaya a mantener incólume, ¿verdad? Esa naturaleza de apoliticidad. Por eso cuando se habla acá de que a ellos les corresponde, en primer lugar, garantizar el libre ejercicio del sufragio, se está refiriendo a aspectos eminentemente operativos, logísticos y en alguna medida cuando relaciona la seguridad del proceso son estratégicos. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas sí tienen responsabilidad para custodiar, para trasladar y mantener la vigilancia en el transporte del material electoral desde que sale del Consejo Nacional Electoral hasta su retorno. Y cuando habla de la seguridad del proceso, que es donde ellos están amparando, que eso le permite tener copia de las actas de las juntas receptoras en el nivel presidencial para salvaguardar o asegurar ese resultado, lo que nos están diciendo es que ellos van a tener una competencia similar a la que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral, que tiene rango constitucional con la misión exclusiva de organizar, dirigir, administrar y supervisar el proceso electoral. En otras palabras, están subrogándose las funciones que constitucional y legalmente le corresponden al Consejo Nacional Electoral. Tuve la oportunidad de leer una carta enviada por la consejera presidente Ana Paola Hall, muy atinada en el sentido de establecer el significado de lo que significa la politicidad y por el otro lado de que poner a disposición un mes antes de las elecciones a las Fuerzas Armadas. Y aquí hay aspectos muy importantes que debemos seguirlos de acuerdo a lo que la Constitución establece. Y uno de ellos es que esto significa poner a disposición, es trasladar, es transferir, es ceder funcional y temporalmente las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, van a estar bajo las órdenes, ellos les van a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo de esa manera en que ellos los están instruyendo. Eso significa poner a disposición en el derecho comparado y en cualquier diccionario en el que teleológicamente usted quiera investigar qué significa poner a disposición. Por eso hay que recordarle al general Rubén Hernández, en materia electoral y mientras estén en los tiempos que define la Constitución de la República, general Rubén, ¿sabe quién es su jefa? Ana Paola. En materia electoral. Durante un mes. No se pierda, general, no se pierda. Cuando la gente se pierde, estas cosas se revierten. Y cuando no se tiene el respaldo del poder, esto se convierte en un suplicio para la familia. En un delito. Quiera entenderlo o no, en ese mes, su jefa en materia electoral, o sus jefes en materia electoral, es el Consejo Nacional Electoral. No se pierden eso. Ahora, en lo del resto, su comandante en jefe es la presidenta de la República. Pero en materia electoral, usted solo le debe obediencia a ese órgano electoral. Vea, después es el crujir y rechinar de dientes cuando esto se revierte. Y hablo estrictamente en materia de derecho y de Estado de Derecho. ¿Por qué se pierden, hombre? Es como las elecciones en Honduras. Solo respeten la voluntad popular el 30 de noviembre. Y todas estas cosas que estamos analizando hoy.
no serían parte del debate que genera incertidumbre. Así, brevemente, por favor, sobre este tema, porque quiero ir después a la autoconvocatoria. Félix y Denis. Bueno, ya lo han dicho muchas personas, muchos analistas, muchos juristas, y yo me quedo con lo que dijo la abogada Ana Pineda. Yo lo he dicho, el tema de las Fuerzas Armadas, de los militares en temas electorales, realmente debe ser una cuestión que con el tiempo debería más bien de eliminarse. Sí. Y justamente la Comisión de Verdad y Reconciliación, a la que hizo referencia la abogada Ana Pineda, y yo siempre eso lo tengo muy presente, fue de las cosas que observó en esa ocasión, y las recomendaciones son bien claras. Exhortó la comisión, ¿verdad?, para que el Estado adoptara las medidas necesarias a los efectos de limitar dentro de lo posible el rol de las Fuerzas Armadas en actividades que son meramente de administración y especialmente en la política. En ese sentido, creo que el artículo ya, la Constitución de la República, dice cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en materia electoral, y obviamente yo creo que aquí voy a tener en cuenta, como lo explicó la abogada Ana y como usted lo ha referido ahora, ese poner a disposición el Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas al Consejo Electoral para las elecciones un mes, me viene a recordar aquella tensión que siempre se creó en el tema de la policía en la investigación criminal, es decir, la dirección funcional de los cuerpos de policía por el Ministerio Público, que muchas veces no lo aceptan porque dices, nosotros somos policía, dependemos de la Secretaría de Seguridad, pero el Código Procesal Penal les dice que funcionalmente deben estar bajo las órdenes de un fiscal. Y esa dirección funcional, que traducido a en materia electoral, yo diría la dirección funcional de las Fuerzas Armadas por el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se logra? Sin pleitos. Una labor de coordinación, claro, donde simple y sencillamente entiendan que son tan útiles las fuerzas militares para el programa electoral, que todo debe, para lograr ese fin, debe portarse de la mejor manera posible. Útiles, ¿no?, en las delegaciones que le dicta la Constitución, en las pautas que le dicta la Constitución, correcto. No entender de que el presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral es el jefe y que tiene de que hacerle saludo ni nada, sino que es una dirección funcional. Correcto. Denis. Voy a hacer una analogía para un toque realmente de la literatura. El rey que le pidió a su costurero un traje hermoso, el más hermoso del mundo, y le hizo un traje tan hermoso que usted lo miraba bordar y bordar y bordar. Y se presentó la gran fiesta y se puso el traje y se lo acomodaron. Solo el costurero sabía que era una farsa, y era tan hermoso que las personas comunes no lo podían ver. Y se presentó en la fiesta y todo el mundo le decía, oh, qué lindo. Qué lindo el traje. Qué hombre tan bello. Qué hombre tan bello. Eso le ocurre al jefe de las Fuerzas Armadas. Perdón la analogía. Los consejeros jurídicos le están diciendo cosas que le están perjudicando, no a él, a la institución que es permanente. Él ya se va. Quiérase o no se quiera, se tiene que ir. Pero el daño que se le hace a la democracia, a la paz social y a nuestra amada patria, porque yo sí amo a Honduras y a todo lo que tiene el país. Él también la ama, pero de otra manera. Y lo amamos todos. Bajo otros mecanismos. Pero hay consejeros jurídicos que por estómago aconsejan lo que el patrono quiere oír. Sí. Pero para eso el sentido común. Y por eso usted nos invitó. Yo no tengo ningún interés personal en perjudicar o no al quien dirige las Fuerzas Armadas. Pero le estoy diciendo, ojo con quien esté aconsejando. Lo está empujando a usted a entrar al ilícito, ahí sí, al ilícito, y a las Fuerzas Armadas a su propia autodestrucción. Y las Fuerzas Armadas, ya lo leyeron ellos, la Constitución dice, es permanente. Y vea si no la está orillando a lo que dijo Mundo Orellana. Hay que recapacitar la existencia del misma de las Fuerzas Armadas. Ya no me queda tiempo para repetir las declaraciones en TN5 del Mundo Orellana Mercado anoche. Entonces, aquel rey
que todo el mundo lo adulaba con un traje horrible. Quien se lo dijo fue una niña, porque le preguntó a una niña. ¿Qué fue lo que le dijo la niña? Pero si no lleva nada, le dijo, pues tira desnudo. Y lo arruinó todo. Pues es lo que estamos haciendo aquí. El ex canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, interviene después de la pausa. Está en comunicación con Frente a Frente el ex canciller de la República y candidato a designado presidencial en el Partido Libertad y Refundación, don Eduardo Enrique Reina. Ex canciller, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto estar en su programa, igual con sus panelistas, personas, pues la mayoría los conozco. Bueno, he estado escuchando con atención toda la temática y bueno, creo que es interesante ver todo esto desde el punto teórico del derecho y su aplicación en estas temáticas, pero yo creo que aquí hay que dejar muy claro un tema que ha venido ocurriendo en este país, y el problema es que la norma aquí ha sido la impunidad. El problema aquí es que precisamente hasta esa misma comisión de la verdad que decidimos los funcionarios en la mayoría y el presidente Zelaya no participar cuando en el momento del golpe de Estado, porque la consideramos desequilibrada al momento de que no hubiera una persona nominada precisamente por las víctimas del golpe, que fue el presidente Zelaya. En este caso, yo creo que el que nos ocupa particularmente, creemos que el problema de fondo aquí es que, además de obviamente la teoría de si los audios son reales o no son reales, pues yo creo que eso le toca a la Fiscalía, y la Fiscalía ha determinado publicarlos porque es porque hay indicios o hay las razones para la parte técnica determinar que son reales. Y hay un tema de fondo, son 30 días a las elecciones. Y yo creo que la conducta que ha tenido precisamente la consejera Cosette López en todo este tiempo, desde el 9 de marzo, ha indicado precisamente una manipulación de muchos de los temas electorales para precisamente entorpecer el proceso electoral. Y esto ha dado lugar a separación de personas del mismo Consejo Nacional Electoral y a dudas del manejo del tema del transporte y el desprestigio que se quiso buscar en el 9 de marzo de las elecciones primarias. Adicionalmente, en la inscripción, de repente que aparecieron los listados Cálix en el Consejo Nacional Electoral, se destituyeron 2 personas. O sea, no estamos hablando de temas teóricos, estamos hablando de realidades en las que se ha manipulado parte del proceso electoral. Igual ocurre en el Tribunal de Justicia Electoral, las denuncias del magistrado Morazán de un pleno de 2, que es totalmente ilegal, los mecanismos que se dieron de la recepción de los temas de las medidas cautelares para buscar que se dejaran de imprimir las papeletas de Olancho y de Valle para diputados, y la decisión que se ha tomado prácticamente excluyendo magistrado propietario y sin llamar a un suplente para tomar una decisión de 2, totalmente ilegal. Entonces yo pienso que el problema de fondo aquí es una conspiración real, y no estamos hablando, ojalá habláramos realmente en un país que todas las normas se han venido cumpliendo en los últimos 16, 15 o 30 años anteriores. Desgraciadamente no, y aquí ha habido una conducta que sigue impune un fraude de 2013, sigue impune un fraude de 2017, siguen impunes muchas cosas ligadas al proceso electoral, y desgraciadamente quien nos ha realizado no es libre ha sido víctima de estos fraudes electorales. Quien realmente ha realizado estos fraudes ha sido la conducta del Partido Nacional y algunos miembros del Partido Liberal. Entonces aquí cuando ocurre esta denuncia, que es grave, a 30 días de las elecciones, yo creo que el Ministerio Público hace lo correcto, tiene que precisamente dilucidar un tema de fondo. Hay un tema superficial, obviamente, está lo que se discute ahora si son inteligencia artificial o no, pero el tema de fondo es la conspiración. ¿Qué tal si la conspiración, y como parece ser, es real? ¿Por qué el interés de Cosette López de hablar, de decirte que hay que declarar ganador a Salvador Narrala? Y ha sido también una conducta que se ha venido dando de manera unánime, prácticamente diríamos, del sector del bipartidismo, de apoyar y ni siquiera poner la duda de que es un peligro para la democracia hondureña la conspiración que se está dando para realizar un fraude adicional en este país y manipular esa realidad, y que involucra a un diputado, al señor Zambrano, y también involucra a un militar activo. ¿Y qué hace? Yo creo la presidenta en sus potestades, yo creo que
lo que es lo correcto. O sea, si hay una conducta criminal posible, lo que hay que hacer es investigarla, no esperar a después a ver si se investiga. O sea, el ejército yo creo que tiene que investigar si hay militares involucrados en una conspiración para destruir la democracia. Y adicionalmente creo que lo que decían al final, aquí en el país siempre se hace un mecanismo espejo en que el conteo de las actas llegan a otras instituciones, ni siquiera son las del Consejo Electoral, como el COEP. Y en este caso, yo creo que la petición es una solicitud, la que hizo el general Roosevelt, en torno a que puede ser aceptada y fue negada, pues. Pero al final yo creo que es precisamente ante la delicada situación electoral, porque es delicada, o sea, la situación electoral actual es sumamente delicada. Y creo que esta investigación debe darse a fondo, porque realmente precisamente estamos de acuerdo, queremos elecciones soberanas, que se respete el voto soberano del pueblo en las urnas, y llamamos al pueblo y al pueblo hondureño a que vote masivamente. Pero el gran problema es que todavía, como digo, aquí todavía está impune un fraude que se hizo con 3.000 actas en el 2013 y que muchos decían que era irreal y salió después verificado y salió prácticamente como parte de las acusaciones a Juan Orlando en Nueva York, y el fraude de 2017 que fue de 5.000 actas y el apagado del sistema. O sea, no estamos hablando de hechos que no han ocurrido y no estamos hablando de un partido que no los ha también realizado. O sea, yo creo que es seria esta situación de las acusaciones a Cosette López con estos audios, y amerita, yo creo que sí se investiga. O sea, estamos, creo, ante un hecho mayor, de mayor daño al país y a la legalidad, a la constitucionalidad, al Estado de Derecho, que es precisamente un fraude electoral en ciernes. Y yo pienso que sí, hay que investigarlo. Aquí todo, desgraciadamente, aquí nadie pone en duda cuando se presenta un audio sobre ciertos temas y ahora hay una duda sobre este tema y no hay duda sobre el tema de fondo. El tema de fondo es un fraude electoral. Y aquí yo creo que el pueblo hondureño no lo debe permitir y no debemos permitir que se violente la voluntad popular del pueblo, que se debe expresar las urnas. Y como lo reitero, en marzo ya vimos lo que ocurrió en un intento de desprestigiar el proceso y con una manipulación que debe investigarse a fondo. ¿Qué pasó con el transporte de las urnas? Y la realizaron militares. ¿Qué tal si hay militares implicados? Ese mismo militar que está hablando con Cosette estuvo implicado en ese proceso. Hay que investigarlo. Y eso no debe quedar impune. Y no deben haber más fraudes en este país. Y se debe, yo creo, continuar en esta investigación. Y el temor es claro, ella lo decía en los audios Cosette, el temor es que gane Rixi. Y tienen que ver de todas las formas cómo Salvador Narrala gana las elecciones. Esa es la realidad. Y le agradezco por la oportunidad, Renato. Ya sabe, Eduardo, aquí tiene todo el espacio siempre. Miren, ¿cuánto hemos gastado en estas elecciones? Como 2.000 millones en solo en las generales, 1.500 en las primarias, casi los 4.000 millones. Mira, gastamos de nuestros impuestos 4.000 millones para que hayamos estado este montón de tiempo en esa discusión en el Consejo Electoral. Y se nos está hablando a última hora de fraude. Y con todo lo que hemos invertido para tecnificar el Consejo Electoral. Esas son las cosas que uno resiente de esta élite política. De esta élite. Si en el pasado cometimos muchos errores. Y esta sigue con esos vicios. Sigue con esos vicios. Les molesta, les molesta. Para mí los políticos son muy responsables, bastante responsables, tienen un gran porcentaje de culpa de estar en la cola de los índices de medición de nuestro país, con el potencial que tiene Honduras, con la riqueza que tiene Honduras. Manejadas las cosas de otra forma, históricamente, ¿qué nación seríamos? Pero miren, 2025, siglo XXI, y estos son los debates del país. Pausa, la última, y vienen a darme el criterio así rápido, sucinto, sobre ese asunto de la autoconvocatoria. Bueno, y Cosette López, en una declaración a Radio Cadena Voces, está retando a Marlon Ochoa a que hablemos, dice textualmente este mensaje, de esos audios, con detector de mentiras ante el pueblo hondureño. Y que él se someta a pruebas antidoping, declaró López.
lanzando sin miedo un reto sin miedo. Vaya, mire usted, detector de mentira y que sean el doping también. Bueno, sobre la autoconvocatoria, así de manera resumida. La Constitución autoriza para que puedan 5 diputados del Congreso Nacional llamar y realizar esa autoconvocatoria en caso de imposibilidad que la autoridad llamada a convocarlos no lo haga. Y creo que bajo el cumplimiento de ese precepto constitucional lo hicieron. Y sí es necesario en realidad durante cada receso del Congreso Nacional poder crear una comisión permanente que la propia Constitución en el artículo 208 ya desarrolla y establece claramente las 15 atribuciones que les toca cumplir. Y ahí yo quiero sacar ese miedo que se está generando, decir que a través de la comisión permanente se puede hacer la declaratoria de las elecciones generales en el caso que no lo hiciera el Congreso Nacional. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral no puede bajo ninguna circunstancia dejar de hacer esa declaratoria de elecciones. Es su obligación principal. Pero por el otro lado también, si no lo hiciera el Consejo Nacional Electoral, le corresponde al Pleno del Congreso, según el artículo 205, numeral 7, hacer esa declaratoria y no a la comisión permanente. Sí, la duda que queda es el nombramiento del fiscal por aquella comisión permanente, eso es lo que teme lo posible. Pero allá sí estaba a nombrar interinamente. Lo que pasa es que hay que revisar la Constitución, porque a la comisión permanente en la Constitución de 1982 le metieron más atribuciones que las que la historia constitucional establecía. Gracias, Ana. Gracias, Denise. Gracias, Denise. Buenos días a todos.